Hermanos, les invito por favor a que vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos, hermanos, a nuestro catecismo. Vamos a buscar el Día del Señor 45. Está en la página 66 de nuestro catecismo de Heidelberg. Domingo 45. No vamos a tratar hoy con todas las preguntas, vamos a tratar solo con las 2 primeras y la próxima semana, Dios mediante, vamos a tratar el resto. Página 66, vamos a leer las 2 primeras preguntas. Dice así. Pregunta 116. ¿Por qué es necesaria la oración a los cristianos? Porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros, y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Pregunta 117. ¿Qué es necesario en la oración para que ésta agrade a Dios y sea oída por Él? Primero, que pidamos de todo corazón al solo y verdadero Dios, el cual se ha manifestado en su palabra todas las cosas que Él desea que le pidamos. Segundo, que reconociendo sinceramente toda nuestra pobreza y miseria, nos humillemos delante de su majestad. Y por último, que apoyándonos sobre este firme fundamento, sepamos que, pese a nuestra indignidad, Él escuchará nuestra oración, por amor del Señor Jesucristo, como nos lo ha prometido en su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana por estar con nosotros y darnos esta oportunidad, Señor, de escuchar tu evangelio y descansar en él. Ayúdanos, Señor, a ser siempre agradecidos y a recordar que la primera responsabilidad del agradecimiento es la oración.
Ayúdanos a entenderla mejor, a comprender mejor qué es la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, hemos entonces avanzado a través de nuestro catecismo. Estamos en la tercera parte de nuestro catecismo. Recuerden que un catecismo simplemente es una instrucción, eso quiere decir catequismo, es una instrucción, una enseñanza. No tiene nada de malo una enseñanza. Lo importante es que la enseñanza sea de acuerdo a la Biblia. Y nosotros creemos que nuestro catecismo es un catecismo escrito, no es inspirado, pero es un documento que toma de la enseñanza bíblica. Nuestro catecismo es muy útil en el sentido que nos da un resumen de las cosas importantes del Evangelio. La primera parte trata del pecado, del problema que tenemos todos, la culpa, las miserias que trae el pecado al ser humano. Ya hemos tratado con eso hace mucho rato. Luego vimos todo lo que tiene que ver con la salvación, la redención, a través de la obra de Dios, de nuestro Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas. La salvación del pecado y de sus consecuencias. Y en tercer lugar, nos explica el agradecimiento. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser agradecidos. Los cristianos tenemos que saber que hemos sido salvados de pura gracia, sí. Nosotros tenemos que saber que nosotros no nos ganamos la salvación, correcto, que todo es por la obra de Jesucristo, sí. Pero esa salvación necesariamente impone sobre el cristiano un agradecimiento. Si usted dice, yo creo en Cristo, sí, yo soy pecador, yo necesito salvación, yo necesito a Jesús, yo creo, muy bien, me arrepiento de mi pecado, muy bien, pero usted no vive de manera agradecida a Dios, usted vive un cristianismo incompleto, por no decir un cristianismo falso. Y con todo amor le tengo que decir, si usted no vive agradecido a Dios, su conversión puede ser falsa. Y tiene que arrepentirse. No es suficiente con decir yo creo en Cristo. Tristemente la iglesia evangélica, tristemente la iglesia católica romana también, han insistido en fórmulas así. No, en la iglesia católica, por ejemplo, bautizan y dicen, bueno, listo, el agua mismo, por la obra misma hecha, quedas limpio. Y ahora esfuérzate un poco para justificarte. Esa no es una enseñanza bíblica. Y luego algunas iglesias evangélicas dicen, crea en Jesús. Ya creí, listo. ¿Y cómo vive usted? No como yo quiero, pero creo en Jesús, dicen. Vive la gente en pecado, no se arrepiente, no lo aborrece y dice, no, pero yo creo en Jesús, soy salvo. Hermanos, esa es una mentira del infierno. Está bien que usted diga yo creo en Cristo y soy salvo, muy bien. Y como dice entonces Santiago, ahora veamos tus frutos. La evidencia de esa fe verdadera, la evidencia de esa salvación. ¿Dónde está tu agradecimiento? ¿Usted vive una vida de agradecimiento a Dios por la salvación que Él le ha regalado? ¿Se esfuerza usted por buscar el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo le capacite a usted para vivir como a Dios le agrada? Así vive una persona agradecida.
Y entonces, si usted entiende estas cosas, va a entender por qué es necesaria la oración a los cristianos. Mire, la oración tristemente para mucha gente consiste en un vehículo para pedirle a Dios lo que yo quiero. Y esa es una definición muy cortada, insuficiente. Cierta en el sentido de que yo debo pedir a Dios, como hemos leído, pero es insuficiente porque está descontextualizado. Hay gente que vive entregada en el pecado, vive desobedeciendo a Dios, vive haciendo daño a otras personas, vive con todo orgullo, con toda maldad, vive solamente para sí mismo y luego dice, voy a orar. Voy a orar que Dios me ayude. Si usted ha llegado a pensar así, usted tiene que pensar mejor las cosas y tiene que aprender a priorizar realmente sus necesidades. El primer problema que nosotros tenemos es el de nuestro pecado. Y ese pecado solamente puede ser perdonado por Jesucristo. Lo primero que usted necesita es a Cristo. Necesitamos fe en Él. Necesitamos arrepentimiento de los pecados. Eso es lo que necesitamos en primer lugar. Y Él lo entrega. Él lo ofrece. Cree en mí, dice Jesucristo. Cree en mí y serás salvo de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Deja de seguir tu pecado. Deja de vivir para ti mismo. Deja de irte en contra del Dios que te creó. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Mi yugo es ligero. Mi carga no es pesada. Yo te voy a hacer descansar, yo te voy a dar paz. Esa es la invitación. Y los cristianos la aceptan, creen, se arrepienten y son agradecidos. ¿Y cómo expresan o expresamos nuestro agradecimiento en primer lugar? Porque es la pregunta. Entonces, ¿cómo le agradezco a Dios? Y vean lo que dice nuestro catecismo. Orando. Esa es la primera cosa que tú tienes que hacer. Orando. Así se muestra agradecimiento a Dios. Orando. La pregunta es, ¿por qué dice el catecismo esto? Porque cuando uno ahora está unido a Cristo a través de la fe, por el poder del Espíritu Santo, tiene paz con Dios, vive ahora para Dios. Uno tiene comunión con Dios. Uno camina con Dios. Uno puede decir entonces, como decía el apóstol Pablo, oramos sin cesar, porque Dios está conmigo. Es más, yo ahora, el cristiano, es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Dios vive en mí. Es increíble. O sea, de eso podríamos pasarnos horas aquí meditando y humillándonos realmente por esto. Pero ¿cómo puede ser posible que Dios viva en mí? Pero Él lo hace porque ama a su pueblo, no por nuestra dignidad en primer lugar, sino porque Él ama a su pueblo y lo ha salvado. Él vive en mí. Tengo comunión con Él. Estoy unido a Él. Y entonces yo oro a Dios constantemente en agradecimiento. Lo primero que hay en mi corazón frente a Dios es eso, agradecimiento. Haga este ejercicio, piense usted. Yo en mi relación con Dios, ¿qué es lo primero que siento? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Dios? ¿Qué es?
Algunos dirán miedo. Si usted tiene miedo, usted no ha entendido entonces lo que Cristo hizo por usted. Usted no sabe lo que Cristo logró. Usted no sabe lo que las promesas de Dios dicen. Porque la palabra lo que nos dice es que Él ya hizo la obra completa y perfecta para librarnos precisamente del temor y para darnos libertad de caminar con Dios. Ahora, si usted está caminando en pecado y no se arrepiente de su pecado, pues claro, le va a dar miedo. No solo miedo, terror. Usted tiene que sentir agradecimiento. Agradecimiento es lo primero que hay. Si usted hace un estudio de las cartas de Pablo, por ejemplo, y de las oraciones del Señor Jesús, usted va a encontrar en su gran mayoría que lo primero que ellos dicen cuando hablan con Dios es ¿qué? Gracias. Romanos 1:8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Primera de Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Efesios 1:6, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y podemos seguir toda la tarde viendo cómo Pablo oraba. Gracias, 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 gracias. Eso es lo que el Señor quiere provocar en nosotros cuando, como respuesta, cuando Él nos da su evangelio, cuando Él nos regala su salvación. Eso es lo que usted debe sentir, gratitud. Señor, gracias, no lo merezco. Y está bien decir eso. A veces nuestro orgullo, el orgullo del ser humano, nos cierra los ojos y hay gente que dice, es que yo no quiero estar dando gracias demasiado. Pero usted no puede decir otra cosa si todo lo que usted ha recibido es ¿por qué? Por la gracia de Dios. Tenemos que ser agradecidos y nuestra oración es lo primero. La oración es necesaria. ¿Por qué? Porque así expresamos agradecimiento. Dios lo pide de nosotros. El Salmo 50, 14, 15 dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Debe haber en nosotros este deseo entonces agradecido de sacrificio. De Señor, si fuese por mí, yo estaría perdido completamente. Si fuese por mí, estaría en el infierno. Eso es lo que yo merezco. Y sin embargo, tú me has dado a Jesucristo que obedeció perfectamente la ley por mí, que murió en la cruz por mí, que resucitó por mí, que gobierna ahora desde los cielos a mi favor. ¿Siente usted eso? ¿Es eso lo que hay en su corazón? ¿Qué pasa muchas veces por nuestro pecado? No es agradecimiento lo que demostramos, sino varias alternativas. Quejas. Vamos a orar. Señor, dame, 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 dame. Y uno dice, pero ¿a quién adoramos, no?
sea, ¿qué es lo que más nos importa? En la lectura que hicimos, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Y el Señor les dice, muy bien, les voy a enseñar. Así van a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien, nos dirigimos a Dios. Él está en los cielos. Creo que nadie tiene problema con eso. Primera petición, santificado sea tu nombre. De entrada, mi interés es que el nombre de Dios sea santificado. Aquí no hay un yo, dame. Que tu nombre sea santificado. Lo primero que mi corazón siente y el interés de mi corazón es que tu nombre sea santificado. Venga tu reino, que tu reino sea el que venga. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Se dan cuenta? Todas las peticiones en primer lugar están centradas en Dios. El corazón agradecido del creyente ama en primer lugar a Dios. Vean, yo me incluyo, tenemos que dejar de amarnos tanto a nosotros mismos y amar tanto las cosas que tanto nos roban la atención. Porque queremos esto, queremos aquello, queremos por aquí, queremos por acá, y pensamos en un montón de cosas primero antes que en Dios. Ese es nuestro problema. Tenemos que ser más agradecidos, queridos hermanos. Eso quiere Dios de nosotros, que seamos más agradecidos y en consecuencia pensemos primeramente en Él. Le demos la gloria a Él. Entonces no piense que usted es un guerrero de la oración, como dicen, no, un soldado de la oración. Si usted solamente está pidiendo cosas sin ser agradecido y sin enfocarse primeramente en Dios. Después sí, fíjense, la cuarta petición dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero fíjense, es bien humilde la petición, ¿no? El pan dame. O sea, lo básico. Con que yo tenga mi alimento suficiente, nada más. No estoy interesado en 1.000.000 de cosas. Ayúdame a satisfacer el hambre. Lo que necesito, lo de este día. Porque mañana, ¿qué sabemos que va a pasar? Esa es nuestra arrogancia a veces, ¿no? Y dame esto y esto, y en 5 años yo quiero estar en el top del mundo ejecutivo. O sea, ¿por qué? Porque pensamos como empresarios, ¿no? Como entrevista de trabajo. ¿Y usted dónde se ve en los siguientes 10 años? Y el cristiano diría, bueno, no lo sé. Yo no sé si voy a estar aquí mañana, ¿no? Pero en la entrevista de trabajo que no teme a Dios, pues no. Tenemos que pensar en esos objetivos grandes y en esas cosas. Y estamos influenciados por esas cosas en la cabeza. En lugar de pensar que Dios es dueño de todo y que yo no sé si hoy voy a estar aquí, si terminaré este día. Y por lo tanto, gracias Señor, porque hasta aquí me has traído. Hasta aquí estamos, aquí, y salvos, con fe, sirviéndote a ti. Si quieres, dame vida para seguir sirviéndote. Esa debe ser nuestra actitud. El pan de cada día, sí, lo necesario. Pero volvamos al problema principal, los pecados. Señor, perdona el pecado, porque ese es el problema. Entonces hay un enfoque en la gloria de Dios, en lo necesario y en lo más importante, el pecado. Líbrame de este pecado que está aquí conmigo, que me hace desearlo equivocado, que me hace pensar equivocadamente y que me hace actuar equivocadamente. Así debemos pensar, queridos hermanos.
Dice el catecismo a continuación, entonces, primero dice, es el punto principal, la oración de nuestro agradecimiento a Dios. Pero además es necesaria la oración porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Por si se nos olvidaba la gratitud, otra vez, dándole gracias. Entonces vean el enfoque. Dios da, Dios expresa su gracia, Dios expresa su misericordia, pero lo hace a través de medios. ¿Y cuál es uno de esos medios? La oración. En otras palabras, Dios no nos va a dar nada si nosotros no lo pedimos. Por eso nosotros damos gracias a Dios. Él es la fuente de toda buena dádiva. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de pedir. Ese es un medio de gracia, no es un mérito, es un medio de gracia. Usted tiene que pedir. Y a eso se refiere el texto que leímos. Cuando el Señor primero da, ¿no es cierto?, varios ejemplos y dice, pero ¿qué hombre hay? No es una analogía potentísima, ¿no? Y dice, viene alguien y dice, va donde el amigo y le dice, oye, dame 3 panes, me llegó un visitante y no tengo que darle de comer. Dice, bueno, no va a haber alguien que le diga, ve, no me molestes, ¿no? Ya estoy durmiendo, ándate de aquí. Dice el Señor, hasta para que ya no moleste, le va a decir, toma los panes, ya déjame dormir. Hasta con mala gana lo va a hacer. Siendo malos incluso hacemos esas cosas. Y da varias otras ilustraciones, ¿no es cierto? Viene un hijo nuestro y nos dice, papá, me muero de hambre, dame un pan. ¿Quién le va a dar una piedra? O sea, ni el no cristiano hace eso. Si no le da un pan, no le va a dar una piedra. Si alguien le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Y el Señor confronta, ¿no? Les dice, si nosotros los hombres, no Él, ¿no? Nosotros siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Vean lo que dice, y de esto se olvida mucha gente, de esta parte del texto, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿De qué está hablando entonces el Señor aquí? ¿De cómo recibir qué? ¿Más de quién? Del Espíritu Santo. Claro, el mundo carismático, pentecostal, corta, ¿no?, la palabra de Dios y hace una especie de teología que no es bíblica realmente acerca de un montón de cosas, sobre todo este mundo de la prosperidad y de la sanidad, y hablan de estas cosas como que Dios, si es que nosotros decimos las palabras correctas, la fórmula correcta, le vamos a torcer el brazo, como por decirlo de alguna manera, y Él se va a ver obligado a dar lo que yo quiero. No. Primero, Dios ama a su pueblo y nunca le va a dar lo que es malo. Dos, Él es soberano y Él va a dar lo que Él quiera dar cuando Él quiere. Sin embargo, su soberanía también afecta nuestra responsabilidad y Él va a usar nuestras oraciones para que nosotros pidamos lo que Él quiere, pero nos hace responsables y nosotros tenemos que orar de acuerdo a lo que la Biblia dice que es bueno para nosotros. Y lo primero que usted necesita y yo necesito no es más plata, no es más sanidad, y no son cosas malas a propósito, pero no es lo primero que necesitamos. No es una casa, no es un carro, no es un montón de otras cosas.
que pueden ser buenas. Lo que nosotros necesitamos en primer lugar es ¿qué? Más del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Él quiere dar su gracia y de su Santo Espíritu solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas. Nuestras oraciones, hermanos, tienen que ser ardientes y continuas, es decir, de todo corazón y constantes, pero de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, que tu nombre sea alabado por todo el mundo, Señor, eso es lo más importante. Que yo haga tu voluntad y no la mía. Que el reino de Cristo sea el reconocido y el que esté establecido y que Él venga pronto. Eso es lo más importante y tenemos que orar por eso una y otra vez y ardientemente. ¿Usted ora así? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, Señor, venga tu reino? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, Señor, limita mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad? En ese contexto entonces es que el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Tenemos que orar? Sí. ¿Podemos pedir? Sí, pero tenemos que pedir lo correcto. Y lo primero es del Espíritu Santo. Y orar de acuerdo a como el Señor nos ha enseñado, con las prioridades adecuadas. Él quiere proveer para nosotros, pero por supuesto que quiere. ¿Quiere ser generoso con nosotros? Claro que quiere. Pero Él no quiere que usted y yo seamos idólatras, que estamos interesados solamente en cosas y situaciones y no en Él. Así que tenemos que arrepentirnos de orar mal. Y si usted es de aquellos que ora bien, pues siga haciéndolo así. Siga orando ardientemente, siga orando continuamente. Ore sin cesar, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es eso de orar sin cesar? Es que él estaba todo el tiempo caminando, hablando. A propósito, esta idea que a muchos de nosotros nos han metido de que cuando vamos a orar en grupo, cada uno ora por su lado y de forma audible, no es bíblica. ¿Cómo voy a ser yo edificado por su oración o ustedes por la mía si yo estoy hablando mientras el otro está orando? Si vamos a orar varios, tenemos que tomar turnos. Pero esta idea de que yo tengo que estar hablando mientras otra persona está orando, no es correcta. Y sin embargo, esas cosas se han enseñado equivocadamente. Orad sin cesar, hermanos, quiere decir que nosotros estamos en comunión con el Señor todo el tiempo y oramos incluso hasta mentalmente cuando estamos en algún lugar. O estamos en casa o estamos con alguien y hasta con nuestro pensamiento estamos orando al Señor. Pero orando bien, orando como a Él le agrada, con agradecimiento. Grábese eso en el corazón. Lo primero que debe haber en mi corazón es agradecimiento. Lo primero que yo necesito es el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo me haga desear más lo que Dios quiere y menos lo que yo. Para que yo pida ardientemente, continuamente,
las cosas que a Dios le agradan, no lo que a mí me agrada en primer lugar. Hay cosas que a nosotros nos agradan, que son buenas, pero tienen que tener su lugar. No puede ser lo más importante. Hermanos, vamos a quedarnos ahí, que nuestra oración se caracterice y comprometas esta semana por orar sin cesar con agradecimiento. En primer lugar, con Dios en el corazón, su reino en el corazón. Que su nombre sea santificado, el reino exaltado, y que nosotros menguemos mientras Cristo es lo más importante en todo. Y que Él nos dé lo que necesitamos para ser siervos fieles del Señor. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a orar, y te pedimos perdón porque nuestras oraciones a veces están muy alejadas, Señor, de lo que a ti te agrada. Oramos, Padre, para que tu nombre sea conocido por todo el mundo, que Cristo, Señor, sea conocido también cada vez más y en todo rincón, y que muchos vengan, Señor, a la fe y al arrepentimiento. No permitas que nuestra voluntad, Señor, tome el primer lugar en nuestros corazones, sino transforma nuestra voluntad para que busquemos hacer la tuya siempre y en primer lugar. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, te lo pedimos, lo buscamos y esperamos, Señor, tú nos ayudes a hallarle. Abre, Señor, esos ríos de agua viva para que seamos cada vez mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.